Los saluda Víctor Bautista Rubio por Enfoque Político Legal PEX por la plataforma Ecos Latino. Hoy día vamos a tratar el tema de la crisis judicial en Perú. No solamente en nuestro Perú hay crisis ejecutivo-legislativo con estas situaciones que se han dado en los últimos años. Hemos cambiado varios presidentes y también han sido cerrados los congresos anteriores. Esta noche vamos a tratar el tema de la crisis judicial en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y también nos acompaña esta noche el abogado procesalista, penalista, el doctor John Vargas Vargas, agremiado al Colegio de Abogados de Lima, donde vamos a tratar el tema de la huelga que se ha anunciado en el día de hoy en una conferencia que se ha realizado en el centro de Lima por el presidente del Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial, el señor Huber Castillo Grados, que está convocando para la huelga parcial para los días de mañana, martes 22 y miércoles 23. Y si el presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo Vela, no apoya las reivindicaciones que legalmente ellos están considerando, se irían a una huelga indefinida. Doctor John Vargas Vargas, ¿cuál es la situación en estos momentos de los justiciables en Perú? Adelante. Muchas gracias, querido amigo, doctor Víctor, y también que hace posible que todos puedan ver, ¿no? A Ecos Latinos. Bueno, sí, pues en realidad eh, los, el personal jurisdiccional del Poder Judicial en Perú, creo que tienen unas demandas, ¿no? Unas demandas que han sido consecuentes ya desde muchos años atrás. Sin embargo, también vemos aquí algo distinto, ¿no? Y no hay que olvidar, es que conforme escuchamos eh, la conferencia de prensa en donde se explicaba por qué razón por parte de sus dirigentes, cuál era la razón por la cual debería recibirse las demandas que el Poder Judicial ¿no? Se puede sentir fuertemente lesionado con este paro, con esta huelga, es que no hay un conflicto del CAS, ¿no? Del contrato que, que se ha estado desarrollando, es decir, hablando en manera más sencilla, que se le contrata por unas jornadas laborales, ¿no? Racionales como de 8 horas, por ejemplo, pero que en la práctica no es así, no se cumple, ¿no? Sino esto se puede alargar tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. O sea, eso es algo totalmente conocido que nunca se dice a las personas, en realidad. Otra situación también tiene que ver con, si bien las audiencias hoy en día, por ejemplo, se desarrollan todavía virtuales, de manera virtuales, que trae del avance que hemos tenido en la pandemia. Sin embargo, también esto se ha tornado como una mala costumbre respecto a la ampliación o a asignar un horario que no estaba dentro de las jornadas laborales. Por ejemplo, se manda una audiencia de control de acusación o de juicio oral a las 5 de la tarde. O sea, ¿cuál es el sustento, no? Legal. Yo no digo para nosotros, ¿ah? Para los abogados, pues desde la casa podemos asistir, más bien es conveniente, pero los trabajadores del Poder Judicial, hay un asistente fiscal, asistente de audiencia, especialistas legales que deben dar cuenta respecto a ello, ¿no? Entonces, eso sí había visto algunas demandas, ¿no? De personal administrativo y también judicial. Sin embargo, creo que también escuché que había un tema de conflicto, de que se estaban llevando como confundiendo, ¿no? Una función administrativa con una función netamente jurisdiccional, por ejemplo, como son los especialistas judiciales o incluso la propia labor judicial, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos conflictos que suceden dentro de este poder del Estado
es racional y siempre deben ser escuchadas esas demandas, ¿no? Doctor John Vargas, desde que fue creado el Ministerio Público allá por los años 81, antes, con el anterior Código de Procedimientos Penales y con el anterior Código Penal también, se veía al Ministerio Público que formaba parte del Poder Judicial y se le llamaba entonces agentes fiscales, pero formaban parte de la plataforma del Poder Judicial. Cuando se independizan, cada uno tiene sus funciones legalmente constitucionales referente a la investigación, la persecución del delito por parte del Ministerio Público. Los fiscales se sienten un poco desnivelados con la situación con el juez. Esta situación se ha ido constantemente erosionando en los tiempos y lamentablemente no solamente es falta de personal logístico y también personal administrativo, funcional, jurisdiccional y asistente fiscal, sino también el tema de la provisionalidad de los magistrados, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Ahora que tenemos varios casos emblemáticos en Perú, caso Pedro Castillo, caso Ollantumala, caso Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, las últimas altas autoridades de Perú en el ámbito político y judicial también, vemos que el nuevo ente que crea, nombra, destituye la Junta Nacional de Justicia, que en los años 2018, a raíz del problema que se suscitó con los cuellos blancos y la corrupción y que defenestró y cerró el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, también ellos también no ejercen su labor con eficacia. ¿Cuáles son las cosas por las cuales en estos momentos existe una crisis judicial donde el justiciable de a pie es peor, maltratado, y entonces no hay justicia para ellos? Adelante, doctor. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que toda acción o toda inacción o omisión va a tener consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias más palpables viene a ser los justiciables. ¿Y quién es la voz autorizada para decir que el justiciable está siendo postergado por fallas de los sistemas? Obviamente, los litigantes. Los litigantes, tanto abogados como fiscales que usted entrevista, le van a comentar el mismo problema. Uno de ellos es, por ejemplo, la sobrecarga o no, la carga procesal que tienen ambos. Pero no hay que olvidar que si bien el Ministerio Público ha nacido siempre como Ministerio Público, sin embargo, el Código de Procedimientos Penales, pues su labor de la fiscalía, del fiscal, no era tan notorio como hoy en día, ¿no? Eso adquiere con una nueva ley en donde le dota de autonomía y además el Código Procesal Penal contribuye por un tema de separación de roles en el sistema de justicia. Dentro de eso también se le deja a la Policía Nacional ya no como una institución que sea netamente investigativa, sino sea un brazo derecho del Ministerio Público como parte técnica científica que ayude en la investigación que realiza este ente. Sí, efectivamente, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, para satisfacer su necesidad de personal fiscal o, en este caso, judicial, pues van a tener que nombrar fiscales y jueces provisionales, ¿no? Esto es una necesidad que siempre ha habido. Sin embargo, en ese afán, en esa necesidad, lo que hoy en día sí se ha visto notoriamente es la poca capacidad que puedan tener o es palpable saber a qué tipo de juez se nombra, ¿no? Y a qué tipo de fiscal, con qué filtros, ¿no? Con qué laureles, con qué currículo este fiscal o este juez es nombrado. Eh, si bien el Consejo Nacional de la Magistratura se ha visto actos de corrupción, ¿no? Se ha visto situaciones que últimamente hicieron que se le desafore, incluso hay muchos de ¿no? de sus integrantes que han sido procesados, todavía están siendo procesados,
Sin embargo, yo, a pesar que tengo alguna admiración de algunos miembros del Consejo Nacional Junta Nacional de Jueces que he podido conocer personalmente, sin embargo, no veo una diferencia distinta. ¿Ah? Al contrario, creo que tenemos un retroceso en lo que ha sido el filtro para poder contratar. Y producto de ello son, por ejemplo, algunos videos que se han filtrado, ¿no? En donde las preguntas que se realizan, ¿no? Ojo, una entrevista a un magistrado ya es la parte final, después de todo el camino del trámite que se realiza. Igual a los fiscales. Y entonces las preguntas que se realizan, imagínate, para un magistrado o para un fiscal, siempre he visto bastante paupérrimo, de poco nivel, ¿no? Y eso justamente se demuestra en el camino procesal, en todas las áreas, tanto de derecho civil, de derecho penal, ¿no? Se ve un gran problema ahí. Otro que yo considero que no está trabajando bien dentro del aparato del Poder Judicial es los ODECMAS, ¿no? Las oficinas de concentrado del Poder Judicial. Creo que todas sus resoluciones, casi la mayoría de las resoluciones que emiten de quejas de los usuarios, abogados, declaran improcedente y le atribuyen la falla o la falta o la omisión ¿a quién? Al sistema. Dice que el Poder Judicial lamentablemente está así, tenemos carencia de personal, que el personal debe rotar. Entonces, ¿para qué existe ODECMA? El ODECMA ha nacido con un fin, ¿no? Es justamente de controlar la actividad administrativa propiamente del Poder Judicial, de todos sus componentes, desde auxiliares jurisdiccionales hasta el propio juez. Entonces, yo no creo que exista alguien aquí que le ha declarado fundado una queja buena, ¿no? Salvo algunas quejas en donde no hay mucho que sancionar o amonestar, y a veces podría declararte fundado. Entonces, todo hace un componente. En el caso del Ministerio Público, suele pasar lo mismo. El órgano de control interno casi nada sanciona, ¿no? Casi prácticamente va a ser un mesa de partes que va a revisar, y entonces si vas en queja de derecho, lo que va a hacer es que el fiscal superior le diga, vuelve a investigar y vuelve a archivar, ¿no? Pero no hay que olvidar que todo esto a veces se genera por un tema de escaso logística, ¿no? De las propias instituciones del Estado. Y que considero que es difícil de solucionar, ¿sí? Pero cuando el Estado está ocupado en otras situaciones, ¿no? Cuando el Estado le ha dotado, lo ha equipado, lo ha triplicado de equipamiento a una sola unidad investigativa, como es, por ejemplo, Fiscalía Especializada contra el Poder, ¿no? Ya aparece la FBI, ¿no? Entonces ahí estamos en desnivel. Por ejemplo, es otra cosa litigar en el sistema especializado, ¿sí? Las supranacionales, supraprovinciales, fiscalías, o el subsistema judicializado, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, y es otra litigar a nivel penal, así en las fiscalías provinciales, ¿no? Doctor John Vargas, justamente queremos aquí exponer la problemática del Poder Judicial en nuestro Perú. Nosotros que somos peruanos en el exterior, tenemos otra administración de justicia en la ciudad y en el país donde residimos. Y justamente yo como abogado litigante habilitado en el colegio allá en Huaura, mando un saludo a la nueva decana electa, la doctora Yanina Alca. También vemos la situación de los agremiados en los colegios de abogados de Lima y del Perú, porque vemos también esa situación, pues que como justiciable, como defensa técnica, en las diligencias y audiencias, siempre pues nos sentimos a veces inclusive amenazados, intentonas de amedrentamiento contra un abogado, y justamente los órganos institucionales de control interno son para eso, para que un abogado en el ejercicio libre de su defensa ejerza una queja ante un magistrado o ante tanto provincial, superior o supremo. Pero lamentablemente las instituciones de control interno
han sido, se puede decir, cambiadas. Antes, el presidente de la OMA, el órgano supremo nacional que veía todos los casos desde el provincial de juez de paz hasta en la sala suprema, está ahora con una nueva organización que lo estaría administrando, dirigiendo un civil. Lo referente a la autoridad de control interno del Ministerio Público también es un abogado. Antes eran fiscales supremos o jueces supremos. Entonces, esa situación que a veces, que nosotros con los casos mediáticos le vemos que hay algo de procedibilidad, celeridad, en los casos donde hay una demanda y están ahí durmiendo más de 3 meses, 4 meses, o hay personas que están pidiendo un habeas corpus por una detención arbitraria y justamente hace unos días la Fiscalía de la Nación archivó como si fuese cosa simple, el archivó a los que fueron a una manifestación, protestaron, fueron detenidos, estuvieron varios meses encarcelados y le dijo, aquí no pasó nada, váyanse a su casa, no los voy a denunciar. ¿Cómo es eso? Es la situación en estos momentos del Poder Judicial y Ministerio Público. Adelante, doctor. Excelente. Es efectivamente, vamos a partir, por ejemplo, ya la debilidad del sistema de administración de justicia, ¿no? Pero no es una situación normal lo que ha pasado, por ejemplo, con el abogado de Castillo, ¿no? En donde usted dijo de amenaza, ¿no? ¿Sí? El abogado de Castillo denunció, ¿no? Creo que en este programa o en otros, también he visto, creo que en señal abierta, denunció que había sido amenazado en una diligencia, ¿no? O sea, por el fiscal que lo va a denunciar. Entonces, el abogado, yo hubiese recomendado que el abogado parta, ¿no? De los principios de Bangalore sobre el ejercicio de la abogacía, en donde el abogado no debe ser catalogado por su cliente quien defiende, en principio. Es decir, la labor del abogado también, conforme dice Atienza, debe ser de la misma valoración como ejerce un buen juez. Es decir, si un buen abogado está frente a una persona, significa que esa persona, ese justiciable, está siendo debidamente asesorado. Y eso es un derecho a la defensa eficaz. Y si dentro de esa estrategia de defensa eficaz es guardar silencio, es solicitar que se levante un acta por una pregunta mal hecha, ¿no? Por una conducta extraña del fiscal por parte de la defensa, yo pienso que el abogado está utilizando una estrategia para una defensa eficaz. ¿Y desde cuándo se empieza a defender? Desde las diligencias preliminares, investigación preparatoria, y no es solamente juicio. Yo considero que aquí ha habido un abuso del poder que tiene el fiscal. Claro, en esta etapa, ¿no? De sede preliminar, la decisión siempre es del fiscal, de archivar o continuar con la investigación preparatoria. Sin embargo, estamos hablando de una persona privada de su libertad, en principio, privada de su libertad, es Pedro Castillo. Segundo, sabemos también que Pedro Castillo ha tenido muchos abogados, ¿sí? O sea, ¿no? Unos cuantos abogados que han estado concurriendo. Y dentro de ello también es conocido que el doctor Pachas era el abogado más, el que está dentro de la justicia ordinaria. Es decir, él no se ha metido a defender el amparo ni el habeas corpus. Él siempre ha defendido la prisión preventiva, está un abogado personado, un abogado que ha pedido tutela de derecho, después de Benji Espinosa, y por lo cual mínimo lo que se le tendría que haber dado era ese estatus y ese respeto, porque si vamos a tener al frente un poder como es el Ministerio Público, un poder del Estado frente a nosotros, el abogado pierde, ¿no? Y más aún, ahí entra el segundo punto que usted decía, cuando nuestro colegio de abogados, viendo de que este es un tema mediático, este es un tema de bastante poder, en donde se está discutiendo que un expresidente va a ir o no va a ir preso, entonces de oficio debería haber actuado, ¿no? De oficio debería haber actuado el colegio de abogados, sin denuncia previa. ¿Por qué?
porque ha habido situaciones distintos, en situaciones no tan complejas como esta, que no meritaban tanta luz, pero se han pronunciado al respecto. Es decir, diga el Colegio de Abogados de Lima, mi agremiado, el doctor Pachastal, actuaba de conformidad con el estatuto del Colegio de Abogados, así como la ley orgánica del Poder Judicial y sobre todo con el principios de Bangalore de la ONU. Entonces, en ese sentido, sí consideramos que algunos abogados, nos sentimos desprotegidos, ¿no? Nos sentimos desprotegidos porque nuestros gremios, ¿no? No tutelan, no respaldan, salvo, ¿sí? Hay excepciones, como el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, por ejemplo. Un saludo a su decano, mi amigo, el doctor Osvaldo Aguilar, que, por ejemplo, y su primo, que ha sido anterior decano, han llevado una excelente gestión, ¿no? Y en el Callao se violaban mucho los derechos de los abogados, por ejemplo, de conferenciar en privado con sus defendidos. ¿Qué hizo el Colegio de Abogados? Mandó inmediatamente una nota de prensa, rechazando la actitud de los policías. Entonces, el Colegio de Abogados más antiguo de América, del año 1803, debió haberse pronunciado respecto, por ejemplo, a esta conducta de la Fiscalía de la Nación. Estamos hablando del fiscal de la Nación contra un simple abogado, sin respaldo alguno, ¿no? Bien, eso es ¿no? Lo que te iba a hacer referencia respecto a las amenazas durante el ejercicio de la abogacía. Por eso consideramos que cuando no hay no se equipara, ¿no? Las actuaciones de las partes, lo que vamos a ver, los resultados quizá más adelante, justamente va a ser eso, va a ser el debilitamiento de la defensa de Castillo. Cosa que no queremos, ¿no? Cosa que no queremos, los que consideramos que él es inocente, no queremos que se debilite la defensa de Pedro Castillo por situaciones aisladas como esta. Porque esos tipos de situaciones yo te puedo garantizar de que si bien no nos respalda el Colegio de Abogados, pero podemos hacerlo respaldar por el mismo juez de investigación preparatoria, vía tutela de derechos. Acá se ha violado el extremo de los derechos instrumentales. Hay dos tipos de derechos que se ven en tutela, instrumentales y sustanciales. Sustanciales para pedir precisión en la imputación, pero los derechos instrumentales son los derechos básicos que tenía Pedro Castillo. Esto es tener su derecho a la defensa, su abogado en todo momento y que éste realice una debida, un debido ejercicio en favor de su patrocinado. Entonces, sí, es algo notorio, pero que lamentablemente no se ha hecho tan público, ¿no? Como hubiésemos querido. Doctor John Vargas Vargas, cuando usted habla del abogado de defensa que estuvo en el primer momento con el presidente Pedro Castillo Terrones, nos referimos al doctor Aníbal Torres, que participó la semana pasada aquí por esta plataforma de Ecos Latino. Él subrayó la gravedad de la situación y aquí nadie se puede decir, aquí somos castillistas, sino que somos defensores de la justicia y de la verdad, como peruanos, no solamente en Perú, y abogados. Y nosotros como abogados solamente tratamos de que se llegue a la verdad y por lo tanto a la justicia. Entonces, él refería de que el señor presidente Pedro Castillo Terrones firma el acta primero porque el abogado, el doctor Aníbal Torres, le dice, estamos siendo amenazados y por lo tanto firma porque estamos con las metralletas en la cabeza, por lo tanto tienes que firmar porque si no aquí vamos a salir muertos. Eso es lo que explicó. Entonces, en esos momentos se vulneran todos los derechos de una persona y más que todo la prerrogativa, la investidura de un presidente de la República en actividad, en ejercicio. Y por lo tanto, el coronel Colchado, en el nuevo Código Procesal Penal, la policía no tiene mayor predisposición, preponderancia, como tenía en el anterior Código de Procedimientos Penales, donde el comisario, que era el delegado o el comandante o mayor de una comisaría, era el que veía la investigación
Y si él veía, la policía veían que había comisión de algún supuesto delito, lo pasaban al fiscal y el fiscal lo eh, denunciaba ante el Poder Judicial. Pero en estos momentos la situación no solamente es judicial, por eso es esta crisis que está llevándonos cada vez a una situación totalmente pues muy vulnerable. Nosotros aquí los abogados en Brasil, por ejemplo, tienen una de las agremiaciones más grandes de Latinoamérica. La Orden de Abogados de Sao Paulo tiene más de 500.000 agremiados y tiene una comisión de defensa gremial. Y como usted explicaba, de que el decano del Colegio de Abogados del Callao se pronunció, aquí inmediatamente cuando un abogado es impedido de ejercer su labor como defensa técnica, inmediatamente emiten una nota de repudio, tanto al juez fiscal o también ante un policía, porque en las comisarías los abogados nos exponemos en demasía, porque lamentablemente pues el señor piensa que porque tiene una arma se dice autoridad. Yo siempre he dicho, policía no es autoridad. Para mí, bueno, en mi opinión, autoridades son oficiales y los otros son subalternos y por lo tanto solamente se tienen que regir por su estatuto y procedimiento. Entonces, cuando en el año 2018 el señor Lula da Silva es condenado, hay una defensa. Esa defensa lo tenía el doctor que hizo la defensa y que es el doctor Cipriani, Cristiano Sanín, abogado de defensa, y que aquí el sistema judicial en el ámbito supremo, este año al asumir la presidencia Lula da Silva, lo convoca para que sea nombrado ante el Senado de la República brasileño como el próximo juez supremo. Imagínense, hace 4 años este colega abogado brasileño fue defensa técnica de Lula da Silva y ahora actualmente es juez supremo. O sea, como usted mismo dijo, ¿no? Una excelente defensa que hizo con argumentación y demostró que Lula da Silva no es que sea inocente o sea culpable, porque él demostró que el juez y la fiscalía habían politizado ese caso y habían parcializado, o sea, para meterlo preso a Lula da Silva. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en la justicia peruana. Adelante, doctor. Efectivamente. Muchas gracias por poner en contexto esos puntos que brevemente los voy a desarrollar. Por ejemplo, usted habla del doctor Aníbal Torres, yo lo vi en este prestigioso programa Ecos Latinos, ¿no? Que imagino ha sido bastante visto, porque siempre el doctor Aníbal Torres eh, es ¿no? Dice las cosas con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucha sinceridad. Más allá de que él se haya sentido presionado, ¿no? De repente coaccionado, porque ha denunciado que ha sido amenazado con metralletas, ¿no? Y la forma como se expresa incluso es creíble. Metralletas normalmente ya no se habla, ¿no? Con armas largas, no sé. Pero ha dicho, me amenazaron con metralletas para que firmen las actas. Es decir, ellos no estaban él no estaba ejerciendo su labor de abogado. Simplemente lo estaban coaccionando a que obligue a Pedro a que lo seduzca, ¿no? Lo conduzca a que firme a ser engañado, ¿no? Y eso, ¿cómo podemos librarnos de ese hecho a nivel procesal? Nulidad. Y la nulidad absoluta, por ejemplo, en nuestro ordenamiento procesal penal, es súper fácil de invocarlo. Y tiene plazo, vence, nunca vence. ¿Desde cuándo, hasta cuándo se puede interponer una nulidad? De todas las actas que ha firmado Pedro Castillo, su abogado lo puede hacer. Desde el momento que se enteró que había habido una vulneración de derechos fundamentales. Es decir, que no existe plazo. Cualquier abogado puede nulificar lo que antes en los procesos con el Código de Procedimientos Penales del 39 se llamaba
Tachar, ya, aquí lo llamamos nulificar. Artículo 150 del Código Procesal Penal. Vamos, con la segunda parte, el coronel Colchado, ¿no? Se equivoca al pretender regresarnos o establecernos en un contexto de proceso penal antiguo. Es decir, nuestro sistema procesal penal ha sido progresivo y la progresividad significa que hemos pasado de ser arcaicos, de ser inquisitivos, a un inquisitivo mixto cuando el policía realizaba los atestados, es lo que tú señalas. Pero de ahí hemos dado un paso muy importante, en donde el policía ya no tiene actuación alguna, en donde tenga una participación como director de una investigación. Solo es un brazo técnico científico que coadyuva con la investigación bajo el mando del Ministerio Público. Que pretendan hoy en día querer volver como era antes, por ejemplo, a iniciativa de un congresista que preside, creó la comisión de seguridad, que es ex policía, trabajaba en el aeropuerto en drogas, no recuerdo su nombre, está pretendiendo, tiene un proyecto de ley que pretende regresionar eso, es decir, que nuevamente los policías hagan atestados, ¿no? Entonces no se puede volver a ello. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de separación de poderes. El efectivo policial, es decir, el cuerpo policial que detiene en flagrancia a una persona, no puede ser quien lo investigue, pues, porque tendría interés. Lo capturé y lo quiero investigar. Yo primero ya no estoy a favor de que las pericias, por ejemplo, hay algunas pericias que realiza la Policía Nacional o el Ministerio del Interior, descansan en ellos algunas, no estoy de acuerdo con que lo realice ya en la Policía Nacional del Perú. Ya dudamos de la efectividad del proceso cuando interviene pues el propio actor, ¿no? Es casi como que nos digan, vamos a hacer una pericia en el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y que el abogado, doctor John Vara, que es litigante, certifique si eso no es idóneo, esa prueba. Entonces, de la misma forma, iríamos a la Policía Nacional o al Ministerio Público cuando hay un médico legista. ¿Puede haber intereses? Sí, puede haber intereses. La Policía Nacional, por ejemplo, en huellas, en tema de balística, lo realiza la Policía Nacional, ¿no? Entonces, es un área que tiene. Todo eso, por ejemplo, contamina de alguna manera, sí. Lo que lo dejamos pasar porque somos un país tercermundista que no hemos invertido, ¿no?, en logística para investigar. Otro punto que has tocado es sobre eh, ¿qué pasa cuando se amenaza con metralletas para obtener una aceptación? Eh, Se rompe la seguridad jurídica, o sea, el código procesal es claro, es la Biblia del policía. Y en el mismo Código Procesal Penal decía que Pedro Castillo no era cualquier ciudadano, no era cualquier ciudadano, a él no le correspondía ponerle frente a un fiscal, ¿no? El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que una persona debe hacerle conocer sus derechos, ¿no? Y ponerle ante un juez, ¿sí? Así dice, ante un juez, para que éste determine su suerte. ¿En qué parte dice? Porque nosotros utilizamos la convencionalidad. Los abogados de la derecha, ultraderecha, o lo que no quieren, o que no se consideran izquierda, no sé, de centro, se matan creando textos, libros, no sé, artículos sobre el Estado de Derecho. Pero cuando hablamos de Pedro Castillo, dice, no, está bien su detención, se pudo haber escapado. Sí, pues, pero ¿qué hacemos entonces con la Constitución? Artículo 99, antejuicio político. La parte administrativa es básica, los votos de los congresistas, ¿para qué? Para que se libere el, la inmunidad y pueda ser un sujeto normal, para que se la pueda agarrar por flagrancia delictiva, ¿no? Argumento con la que Crosato cruza los mares y aires pregonando en el mundo de que en el Perú, señores, sea esa simple coherencia de que el Estado de Derecho implica y la seguridad jurídica también, es que se aplique lo que dicen en los textos normativos.
y no diciendo que pues él se iba a escapar, ¿no? Entonces ahí se rompió, por ejemplo, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en el Perú. Por último, los abogados de Lula da Silva, por ejemplo, que una noticia que usted nos da, ¿no? Que está de muy cerca seguido el proceso de Lula, que yo sí considero que sirve de ejemplo en cuanto, si bien, pues, ¿no? Podría darse a interpretaciones, ¿no? Que sí, pues, ha sido su abogado personal y hoy en día es juez supremo. Pero no olvidemos en el caso de San Martín Castro, no olvidemos en el caso de San Martín Castro. San Martín Castro, ¿no? El jefe de la Corte Suprema, ha sido el juez quien ha presidido la sala de juzgamiento a Fujimori, ¿no? Entonces, creo que la historia y el sistema siempre va a prevalecer a las personas pues, que han contribuido, en este caso, con la justicia. Más que político, considero que buena designación de Lula, porque pues habíamos visto todo su encarcelamiento, vulneración del debido proceso, porque en ese momento estaba en el poder otra persona, ¿no? Y que a la izquierda pues querían sepultarlo, ¿no? Más allá de que Lula, ya estando en libertad, ¿no? Tenga otros tipos de intereses y demás, más allá de eso, yo sí considero idóneo que un abogado que ha buscado la justicia, ha creído en la justicia y no, y lo ha hecho efectivo, ¿no? Porque no hay que olvidar que los abogados o los fiscales proponen las pautas, el mecanismo de defensa y son los jueces los que aplicaron la propuesta más efectiva. Y yo pienso que ha sido el abogado de Lula, ¿no? El doctor John Vargas, justamente en estos nombramientos de magistrados, tanto en los tres niveles ante la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia también es la que nombró el año pasado a la fiscal suprema Patricia Benavides. Y en estos momentos se podría decir que su electa, nombrada fiscal suprema, los quiere destituir a todos los que la nombraron. ¿Y cuál es la situación en estos momentos de que magistrados que no solamente tienen que demostrar su ética, su moral y sobre todo su imparcialidad en administrar justicia, el caso bochornoso que ha pasado el día de ayer, creo, en un canal de televisión nacional, de un magistrado juez supremo que agrede violentamente a un ciudadano independiente de que haya habido alguna familiaridad entre ellos. ¿Cuál es la situación en estos momentos de estos magistrados que están siendo quejados, están siendo denunciados y la Junta Nacional de Justicia no califica? Ya va más de 4 meses esta indagatoria que le hicieron a la fiscal Patricia Benavides de sus famosas tesis, del que, no, que sacó del cargo a los fiscales que estaban viendo el caso de su hermana. ¿Cuál es el análisis en estos momentos, mi estimado doctor John Vargas? Efectivamente, fíjese, ¿qué podemos pensar de este poder judicial? Que más que ser eh, un poder del Estado que comulgue con una separación de poderes, no lo es, ¿no? Entonces, aquí, en este momento, hay una suerte de unificación de poderes, es decir, tienen un convenio, estamos, aunque no lo crean, en el caso de Chile con Pinochet, tal cual. Es decir, la gente después de Allende creyeron que se habían librado de lo peor del comunismo, ¿no? Y entonces, después de su fallecimiento, Pinochet se hace de Chile muchos años, ¿sí? Se ha hecho un dictador en donde con el cuento de que vamos a mantener al Estado estable, vamos a ver productividad, etcétera, etcétera, que si bien Chile se desarrolló, pero no se desarrolló por Pinochet, se desarrolló porque tenía que desarrollarse, porque los chilenos son buenos negociantes, ¿no? Después de los árabes, considero que los chilenos son muy buenos negociantes. Entonces, en nuestro país, definitivamente, en este momento, no hay separación de poderes, por lo cual, incluso la Junta Nacional de Justicia
se ve amenazada por una fiscal empoderada, está demasiado empoderada porque estamos hablando de que ni el escándalo es posible contra ella. El escándalo que ella misma genera, por ejemplo, en hacer al haber hecho una tesis que no existe y nunca ha dado una explicación real, objetiva, como sí se le solicitó, por ejemplo, a Pedro Castillo, ¿no? A un profesor humilde de campo, que para llegar a ser presidente ha tenido que ser elegido simplemente. En cambio, para ser fiscal de la nación es distinto. Se requiere más logros académicos, además de un filtro que la Junta Nacional de Justicia se durmió, ¿no? Y hoy en día, pues, tenemos a una fiscal que juega a la política. ¿Por qué? Igual que la iglesia, hoy en día la fiscal de la nación debe ser la mujer más de mayor influencia en el país, después de Keiko Fujimori. Porque Dina Boluarte, no, en este momento nosotros no sentimos que ella tenga poder alguno. No tiene control del Estado, Dina Boluarte, ¿no? Salvo Otárola, que es quien juega con un hilo, pero el otro hilo sabemos quién lo mueve, ¿no? Y la fiscal de la Nación está empoderada, está respaldada por las Fuerzas Armadas, ¿no? A lugares que concurre, nadie lo quiere. Yo pienso que esto debe ser una suerte de que va a haber una ley fría contra estas autoridades, ¿no? Y yo no sé hasta cuándo puede una persona tolerar, pero lo que más allá de eso tenemos es que la prensa nacional, ¿no? De señal abierto, que es lo que mayoría de la población siempre tiene como referencia, no informa con la verdad. Las encuestadoras, estoy seguro que están ocultando información. A estos señores, te das cuenta que basta ver TikTok de prensa, ¿no? Que no es formal, que no es Canal 2, ¿no? Alternativa, incluso con audios verídicos, informa de que simplemente la población no los quiere, ¿no? ¿Y qué tiene que utilizar ellos para sentirse seguros? A los soldados armados hasta los dientes. Entonces, a ese nivel hemos llegado, a un nivel en donde tengamos autoridades resguardados, ¿no? Hasta los dientes, o sea, armados hasta los dientes, son personas que entre ellos harán sus reuniones, porque yo pienso que nadie concurrirá a sus reuniones, ¿no? Porque creen ellos que el Perú, la población más numerosa del país lo respalda, y no es así, es todo lo contrario. La población más numerosa está en el Perú profundo, está en la gente que representaba de Pedro Castillo, ¿no? Y al tenerlo secuestrado, definitivamente no se ha hecho nada para poder revertir esta situación. Más aún cuando se le da órdenes al Poder Judicial de no recibir nada, de no aceptar nada que sea contrario a la libertad de él, ¿no? Yo pienso que si tendríamos, por último, los aparatos del Estado, es decir, los poderes del Estado con independencia y autonomía verdadera, estaríamos hablando de una posibilidad, ¿no? Siquiera de revertir esta situación. Pero al no haber ello, estamos en una dictadura completa, ¿no? Doctor John Vargas Vargas, estamos, se podría decir, en una pseudo democracia en donde ya se está viendo, después de más de 8 meses, la situación judicial en Perú y en donde se ve pues también el tema de que la inseguridad ciudadana. Pocos lo tratan, la prensa nacional, tradicional, lo trata, pero solamente cuando hay casos emblemáticos, solamente cuando detienen, capturan o asesinan a alguna alta autoridad o a algún empresario. Y justamente el día de hoy, en un evento internacional, participaron varios juristas en Lima, Perú, en el Palacio de Justicia, si no me equivoco. El presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, trata de que se copie el sistema de seguridad de El Salvador. Trata de que se vea el tema del presidente Bukele, pero la situación en El Salvador es distinta, no solamente por las cuestiones de las organizaciones criminales delincuenciales, porque en Perú hay organizaciones criminales políticas,
Y otra cosa es el narcotráfico, la trata de personas, los asaltos, los homicidios y otra cosa la situación en Perú. ¿Usted cree conveniente que se podría tratar de ver esta situación en los próximos meses, ya que lamentablemente nuestro Congreso y nuestro ministro de Justicia no ponen ni algo para que pueda dar un inicio a una nueva transformación? Adelante, doctor Vargas. Gracias, doctor Víctor. Yo pienso que no va a existir ninguna transformación del Poder Judicial en estos tiempos. Primero, lo que sí estamos viendo ya hay una transformación. Estamos retornando a la década ¿no? De los 90 al 2000. Es decir, estamos retornando al momento en donde se le había dado demasiado poder, ¿no? Al Ejecutivo, y comprando a los congresistas tránsfugas, hacían un equivalente de poder, es decir, un solo poder sopesaba, y con eso las Fuerzas Armadas lo tenías contento. Es imposible entender cómo el presidente del Poder Judicial, que no es otro más que un fujimorista, señale que necesitamos tener el sistema penal, ¿no? Del Salvador. Porque no solo él lo dicen muchos, ¿no? Pero estamos hablando, hay que entenderlo a él como, eh, como que nos quiere dar un analgésico. Fíjese, en El Salvador lo que ha tenido siempre ha sido una cosa demasiado grave, y esto era que tenía organizaciones delincuenciales, como bien usted lo ha dicho, criminales, pero de arrebato y violentos. Es decir, no eran aparatos de organizaciones criminales enquistados en el poder, no eran organizaciones criminales enquistados en la administración pública, no eran organizaciones criminales con fachada de empresas. No eran esas, no son esas. Son delincuentes que se tatúan el cuerpo como especie de yacuzas, denominados maras y otras denominaciones. Estos sujetos, claro, su expansión delictiva en El Salvador ha sido tan grande que ya parecían ejércitos, ¿no? Y tuvieron a El Salvador en zozobra, todavía quedan algunos remanentes, pero estamos hablando de una situación combatible, como en el Perú se ha combatido al terrorismo, ¿no? Que se había escondido en la espesa selva y sierra de Perú, se pudo combatir con nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando hablamos de organizaciones criminales, y qué bien los ha hecho la distinción de carácter no convencional, esa es nuestra tarea en el Perú, combatir las organizaciones o las futuras organizaciones criminales como Odebrecht, que vengan, se asocien con empresas nacionales, las cuales le dan ¿no? la venia, las cuales blanquean, y eso es la verdadera organizaciones criminales que existe en el Perú. Además que están enquistados, están mimetizados en la administración pública, es decir, le dan la factibilidad, es fácil negociar con ellos. Están en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional. Nuestra misma Policía Nacional extorsiona hoy a los gota a gota. Fíjense ustedes, de lo que antes extorsionaban ellos, dice, extorsionaban a las personas con el cuento de que le pague su deuda, hoy la policía los extorsiona a ellos. Eso no es real, ¿no? Entonces, lo que aquí el presidente Arévalo también del Poder Judicial también omite es que El Salvador lo que ha hecho antes de tener esta política criminal, porque eso es lo que ha tenido, ha diseñado una política criminal conforme a su legislación, ¿sí? Y ha tenido, ¿sí? Críticas de la Convención Americana para los Derechos Humanos, ha dicho que se va a salir, ya ha sido sancionado numerosas veces, pero ¿qué ha hecho El Salvador? Se la juega el presidente Bukele, ¿sí? Se la juega. Ha cambiado el código penitenciario, el código penal, lo ha modificado. Hay normas que han variado. Entonces, en nuestro país tendríamos, sí, yo creo que de manera saludable también hacer algunas modificaciones en cuanto a la investigación, como he denunciado en mi muro de Facebook,
en la investigación en casos complejos, en casos de organización criminales, en casos de corrupción de funcionarios. Considero que nuestra legislación es demasiado sensible y muy fácil de poderlo no esquivar. En todo caso, hay mucha impunidad. Yo no he visto casos de sentenciados, ¿no? Poquísimos, más que creo el alcalde, el gobernador regional de Ancash, creo, está apelando, y unos dos más. Todos los casos, mayoría de los casos emblemáticos llamados, están bien equipados, están bien dotados por el Poder Judicial económicamente, pero sin resultados. Entonces, en vez de desaparecer, está que se multiplican. Y para mí yo considero que los delitos económicos como lavado de activos, como corrupción de funcionarios, para mí son delitos más graves incluso que un robo agravado. No, no por la inmediatez, sino no, por la connotación. Delito pluriofensivo, delitos que gracias a eso se deja de construir escuelas, se deja de alimentar a gente que vive en una determinada región, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un cáncer muy grave que creo que debemos trabajar en nuestra legislación para relativizar algunas garantías, sí, también, pero también de cerrar un poco en qué está fallando nuestra administración de justicia. Mientras no exista esa aliación de los poderes del Estado, imposible vamos a poder librarnos de este cáncer, ¿no? De este cáncer social de la corrupción, que lo vemos, todos los presidentes, gobernadores regionales, alcaldes, todos son procesados. Es decir, hoy en día el abogado penalista debemos especializarnos en corrupción y organización criminal, en defensa de esas autoridades, ¿no? Ya no vemos mucho robo, despojo, ya no vemos secuestro, extorsión, vemos poco. Estamos viendo más esos delitos. Pero ¿qué dice nuestro presidente, flamante presidente del Poder Judicial? No, hay que hacer algo parecido que Salvador, teniendo que el diseño que el Perú tiene que crear debe ser propio, conforme a su idiosincrasia y a sus propios delincuentes que hoy los aquejan. Muchas gracias, doctor. Doctor León Vargas, le agradecemos su participación esta noche, esa deferencia que ha tenido usted, eh, y también decir que la Administración de Justicia no solamente es un cáncer, sino que también dentro de los entes que forman parte de la Administración de Justicia tienen metástasis. Y una de las instituciones que tiene mucha responsabilidad de esta situación es el Jurado Nacional de Elecciones, porque han transcurrido varias gestiones presidenciales, varias gestiones legislativas y todavía se continúa con la ficha de hoja de vida de los candidatos que pueden tener 50 denuncias, pueden tener condenas, pero que el indubio pro reo y por las garantías constitucionales de inocente, declararse de inocente, entonces lamentablemente no ha podido elegir a candidatos idóneos, capaces, competentes, con vocación de servicio. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ya siempre el sistema es que se elija a un miembro juez supremo del jurado, de la sala penal plena de la Corte Suprema. Y en esta última gestión que la está presidiendo el señor abogado doctor Salas Arena, ha tenido mucha preponderancia e importancia en la elección del señor Pedro Castillo Terrones. Aquí en Brasil yo siempre hago esa comparación con el Poder Judicial, Tribunal Electoral de Brasil. Es un juez supremo, igual que en Perú, pero tiene una gestión. Solamente se convoca un año antes para que haya elecciones presidenciales. El anterior que estuvo hasta hace unos meses es el doctor Alexandre de Moraes, que una vez que se realizaron las elecciones últimas aquí en Brasil, presidenciales y legislativas, terminó su gestión. ¿Por qué el señor Salas Arena tiene que mantenerse en el cargo 4 años cuando es un juez supremo y lo que estamos necesitando en la administración de justicia de la Corte es otro juez o tratar de cambiarlo, porque ellos también tienen sus accesitarios, así como cambiaron durante las elecciones
al representante del Ministerio Público por dos, porque uno renunció, el otro también renunció posteriormente, y también cambiaron al que era representante del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, tenemos también que hacer una transformación, una recomposición en el Jurado Nacional de Elecciones para estas próximas elecciones, y también filtros para que no tengamos autoridades edilicias ni regionales corruptas y que posteriormente sean vacados porque van a cumplir una condena. Y muy agradecido, doctor John Vargas, por haber participado esta noche. Gracias. Gracias, sí, para terminar, y qué bien has hecho el cierre, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones. Eh, claro, quería decir que lo siguiente, eso creo que es más voluntad legislativa, ¿no? De poner los filtros. Estoy totalmente de acuerdo de que aquí lo que carecemos es eso, un filtro más idóneo, ¿no? Un candado en donde cualquiera no nos pueda representar. Y justamente cualquier modificación que se haga al Jurado Nacional de Elecciones no nace el propio Jurado Nacional de Elecciones. Es más, el doctor Salas Arenas hoy en día incluso denunció que quieren atentar contra su vida. Es creo, el juez que se resiste de que la elección de Pedro Castillo no ha habido corrupción, no ha habido ningún tipo de manipulación, ¿no? Que eso es lo que se decía al inicio, y eso ha sido uno de los constantes que se ha mantenido. Primero se imputaba eso, que había habido una intervención, corrupción en la elección de Pedro, ¿no? Pero que este juez se ha mantenido firme, ¿no? Y yo considero que si bien se debe cambiar el sistema de cómo se está eligiendo, el tiempo que debe perdurar, pero también considero que al menos mientras él sea el presidente, estoy seguro que la transparencia del Jurado Nacional de Elecciones da al menos una luz de esperanza. Eso creo. Muchas gracias, doctor Víctor. Eso se debe ser materia para otra conversación. Muy amable. Un gran saludo a todas las comunidades peruanas en el exterior. Gracias, doctor John Vargas. Muy buenas noches.